Antes de la creación del domo eléctrico-magnético, esto es impresionante. Y esto que lo sabía, pero no tenía la forma de ponerlo en contexto. Ahora con el conocimiento que se va acumulando y con todas las fotos que tengo y los documentos clasificados, y me ayudó mucho la parte de las fotos de los árboles gigantes, las montañas Mesa y todo lo que hay en el mundo, y las que están arrancadas, más lo que es la historia. Entonces, ahora entiendo también los textos bíblicos, mucho mejor que antes, y los demás textos. Entonces, antes de los dioses, antes de la llegada de los dioses al mundo, es fascinante porque ahora entiendo lo de los Elohim, en el contexto Elohim y todas las demás traducciones que hay en todas las lenguas. Es que al fin y al cabo los textos bíblicos son, en verdad, y no solamente los bíblicos, lo que hay también en los Vedas y en Sumerio, en las demás lenguas. Claro, los dioses antes de su llegada, en este mundo, la forma de vida era a base de silicio. No existía el agua ni el carbono. Y de hecho, si tú te lees el Génesis ahora mismo, en la parte al principio, lo pone muy bien claro, con la creación del mundo y tal. O sea, no había existencia de agua ni de carbono en la atmósfera. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, el agua y el carbono, se disuelven y degeneran la vida del silicio. Por lo tanto, la vida de silicio no es compatible con vida de agua y carbono. Y nosotros somos un experimento genético, patente ADN genético, a base de carbono y agua. Imagínate. Entonces, para la extracción y purificación del silicio, como se ve que el mundo fue destrozado porque los árboles gigantes no solamente árboles, sino que había vida animal y vida humana a base de silicio. Y todo fue destruido. Pero para esa extracción y purificación del silicio, así como para la futura creación nuestra del ser humano, nosotros que somos a base de carbono y agua, los científicos de los dioses crearon estos dos elementos artificialmente, que de hecho está puesto cómo se crea el agua y el carbono, la materia del carbono y el agua. Y los dioses, habiendo creado los elementos básicos para la forma de vida basada en el carbono que somos nosotros, con un conocimiento científico y experiencia en la creación, elaborando la fórmula, como está escrito, creemos ser humano a imagen y semejanza de nosotros, o sea, que tenga nuestro ADN, pero que sea inferior, evidentemente, estamos hechos de barro, o sea, carbono y todos los elementos de la tierra, de la nueva tierra, terraformada, si quieres llamarlo, y tenemos la fórmula, ¿cuál es la fórmula nuestra? Que somos una patente genética. Como nos vemos, pensamos, comportamos, utilizando los componentes básicos de esa propiedad intelectual, porque se llama propiedad intelectual, somos propiedad intelectual de los creadores, a imagen y semejanza de los creadores, con nuestras virtudes de intelecto, capacidad visual, capacidad auditiva, cognición lingüística, capacidad de percepción consciente, el apego al alma, y ahí es la parte importante, y todo lo que distingue a un ser humano de un animal. Se concentra principalmente, y además está puesto en los textos antiguos, en hebreo antiguo, que pone ruach, y el ruach, que es la palabra que luego se traduce muy mal en todos los demás idiomas. Los animales no tienen ruach. El ruach solo lo tienen los seres humanos, a base de carbono y agua, como nosotros. Y eso es lo que nos distingue de los animales y de los clones. Según tengo entendido, los clones tampoco tienen alma, porque la creación tiene que ser no como clon, sino como la creación patente genética, propiedad intelectual registrada, tal y como fue creado, como lo entendemos como Adán y Eva, ¿no? en nuestro conocimiento. Así que somos un paquete, un empaquetado en un programa, lo puedes llamar, referenciado en una fórmula codificada que es el ADN, nuestra fórmula, con un nombre descriptivo. Y según tengo entendido, las runas, que por eso tenemos el concepto de runas en los libros de fantasía, películas, videojuegos, las runas, que son el lenguaje encriptado de los dioses. De hecho, es fascinante porque ahora lo entiendo mucho. A mí que me gusta mucho las películas, los videojuegos, los cómics y tal, siempre se hace referencia a las runas, que es el lenguaje ese místico de los dioses y que no podemos descifrar. Y el que entiende el mensaje de las runas consigue los secretos de la vida y de la juventud eterna y del conocimiento y de todo las runas. De hecho, sale muchísimo de las runas, el mensaje secreto que usan los creadores, los dioses, y la encriptación de ese lenguaje. Y luego, evidentemente, lo que es el reino astral hace referencia al éter. Por tanto, como antes no existía un domo que lo cubre todo,
el domo existe gracias al silicio que fue fabricado con la destrucción de la vida que hubo antes. Y ahora estamos cubiertos por este domo que es eléctrico-magnético con una atmósfera totalmente diferente. Y está el éter porque es electromagnetismo. Y la conexión de nuestro cuerpo eléctrico-magnético biológico a base de carbono y agua, siendo el agua un conductor, con el éter es lo que la gente llama el astral. Y el hecho de viajar en astral, que esto a más de uno no le va a gustar porque les gusta más el sensacionalismo fantasioso. A mí me gusta estar basado y anclado en la realidad del mundo real, entendiendo todo como lo que es electromagnetismo, creación, silicio, etc. En el sentido de que, claro, ahora entiendo por qué la historia es falsa. De hecho, no estoy todavía seguro, pero es que hay tanta información que tengo reducción de neuronas y cortocircuito. Según tengo entendido, fueron añadidos a la historia 1700 años. Otra vez con el 17, tío. 1717. De nuevo. No, 17. Añadidos 1700 años inexistentes que no existían antes. Y además aquí hay una figura importante que yo ya no sé si esto tiene que ver con Jesucristo de cierta forma o no, la figura de Alejandro Magno, que se repite constantemente lo de Alejandro Magno. No es la primera vez que me topo con Alejandro Magno cuando hago búsquedas de información. Y de hecho todos los libros de historia existentes en el sistema educativo actual, que todo lo que conocemos tú y yo en nuestro mundo, tienen máximo 150 años, 200 años, desde el siglo XIX. Que no fue siglo XIX, fue siglo IX, porque tenía una J o una I delante que significaba la J de Jesucristo, ¿no? Jesús. Pero todo lo que conocemos fue escrito y editado a partir del siglo XIX. Así que no existe ningún documento, manuscrito o libro original que tengamos acceso, ya sea de una forma más fácil o difícil, que tenga más de 200 años. Evidentemente existirán fuera de nuestro alcance, está clarísimo. Pero claro, el hecho de que se añadan, siempre hemos hablado de los 1000 años, ¿no?, que se añadieron. O sea, ya tenemos claro que la Edad Media, esto fantasía, 1000 años fueron añadidos segurísimo. Pero ¿y si fueron más? ¿Y si fueron 1700? Y tiene mucho sentido porque teniendo en cuenta que los 1400, que son cuando se descubre América, y ya cuando se descubre América en 1492, ya estaba en ruinas. Lo que significa que el milenio ya había acabado. Lo que significa que desde los 1500, que es cuando se impuso esto del globo, la mentira y todo el rollo, pasaron 300 años desde 1500 hasta 1800, en el cual el mundo estaba en ruinas, la población estaba en ruinas, y de repente en los 1800, ¡boom!, otros eventos brutales en el siglo XIX, aparecen los niños, ya sabemos cómo fue la historia. O sea, que hubo un periodo de unos 300, 400, quizás 500 años de totalmente ruina. O sea, no había nada, había pocos seres humanos, en fin. Además, la fecha de Alejandro Magno, que por esto justo ahora con las fechas nuevas, ya, porque claro, basándose en la historia como la conocemos no tiene ningún sentido. Pero según tengo entendido, en mi limitado conocimiento de vida a base de carbono y agua inferior, Alejandro Magno, como lo conocemos, Alejandro el Grande, nació en julio del año 1356, Anno Domini, después de la creación. Tiene bastante sentido porque son 100 años antes de lo que fue América, el descubrimiento de América. Y luego tenemos toda la fase esa entre los 1400 y los 1800, que es una diarrea mental de acumulada de historia. O sea, si pensamos que los 1800 son brutales, por lo menos tenemos un poquito más de conocimiento. Pero lo que pasó entre lo que entendemos como los 1300, entre los 1300 y 1800, esos 500 años, yo me quedo tieso a ras del suelo de ignorancia. Y eso teniendo en cuenta que los edificios grandes ya existían en el mundo en aquel periodo. Luego tenemos que hablar de esto porque realmente la historia de los que gobiernan ahora llevan 300 años gobernando, desde los 1700. Así que algo pasó allí. No obstante, ahora me queda claro que antes no hubo un domo. O sea, el domo, que no sé si el domo tiene 7500 años o tiene 5500 años, que va muy encaminado con lo que ponen los demás textos, pero sabemos que hubo un punto en el cual no hubo domo. Tú y yo somos incompatibles con la vida de silicio, y tenemos la vida de silicio, vemos todos los cuerpos y cadáveres de los árboles gigantes y de las plantas.
plantas y setas y plantas que son gigantes, y además hubo también animales gigantes y hubo titanes, ¿no? Ahí tenemos la cuestión de los titanes, que no eran a base de carbono y de agua los titanes. Los gigantes sí, muchos de los gigantes que tenían esqueletos como tú y yo, gigantes que son experimentos genéticos a base de ADN, simplemente que eran más altos, pero los titanes no tenían cuerpo de carbono y agua. O sea, que eran de silicio. Y además los árboles tenían una altura de 120 kilómetros, por lo tanto hubo un momento en el cual no existía el domo. Y el domo fue creado por lo que nosotros entendemos como Dios o dioses. Por tanto, hubo una guerra, hubo algo que puso fin a la vida de silicio. Pero la vida de silicio sigue, porque según tengo entendido, el domo cubre un área en diámetro de 400.000 kilómetros, que no me extraña. Por algo será que lo que es a nivel oficial, nos dicen que la Tierra, globo, tiene un diámetro de 40.000. El Ecuador, ¿no? Que son 40.000 kilómetros. Fíjate tú por dónde, o sea que es como una alusión de que no, es que resulta que es 10 veces más el mundo debajo del domo. Pero bueno, ahí ya se han metido todo tipo de rollos. En fin. Intentaré hacer una cronología referente a los 1700 años que fueron añadidos, que esto ya cambia bastante, aunque sí que ayuda a entender esto junto con lo que conocemos hasta ahora con Tartaria, con Jesucristo, con el milenio de Cristo, con el libro de Enoch, con el Génesis, con todo el rollo. Por lo menos sabemos una cosa, que tú y yo no somos como la vida de silicio de antes, y somos una patente genética aquí. Y vivimos en un basurero, porque todo es un basurero de minería, de lo que quedó después de la purificación del silicio, que ha traído la muerte en este sentido a la vida de silicio. Que no podíamos vivir en compatibilidad porque somos carbono y agua y no son compatibles, aunque la Tierra está lleno de lo que es los restos del silicio. Hay más silicio en la Tierra que carbono, en la Tierra. Es impresionante. A que te has quedado tieso, igual que yo, de impacto. Hasta el próximo vídeo.